¿Listo? Entonces, vayan pensando con quién se quieren hacer, si se quieren hacer con la persona de siempre o quieren cambiar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vamos a ver lo que es transformada discreta de Fourier. ¿Ya? ¿Qué significa transformada discreta de Fourier? ¿Ya? ¿De acuerdo? Vamos a hablar del, de la tarea o del proyecto que quiero que hagan en, ¿cierto? Y finalmente lo que vamos a hacer es, si nos alcanza en tiempo, que no creo, vamos a ver ecuaciones en diferencias, el principio, ¿ya? Y como dato del día sería algo relacionado con las imágenes hiperespectrales, ¿de acuerdo? Entonces vayan pensando con quién se quieren hacer, ¿listo? Y vayan alistando MATLAB, ya sea en AnyDesk o desde su compu, ¿ya? Entonces empezamos con la transformada discreta de Fourier, ¿listo? Vamos a hacer un repaso, un recorderis, ¿ya? ¿Listo? La transformada Z, voy a esperar a que cargue esto un ratito. Listo. Entonces la transformada Z, si ustedes se acuerdan, se define como, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Edgar. Sí. Listo. Entonces, la transformada Z se define básicamente como la sumatoria, ¿cierto? Desde menos infinito a infinito de x de n por z a la menos n, ¿cierto? Hasta ahí, todo claro. ¿Listo? Ahora, la transformada de Fourier de señales discretas se define como, básicamente, la evaluación de la transformada Z sobre el círculo unitario, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. ¿Ya? ¿Listo? Habíamos visto que esta señal que está aquí es periódica. Perdón, esto no carga. Con periodos pi. Está todo bien. Ahora, ¿cuál era el problema principal de la transformada de Fourier de señales discretas? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Y qué? ¿Sí? No es que al estar en función de omega se está como que comportando o analizándose de manera continua. Exactamente. Entonces, el problema es que cuando nosotros calculamos la transformada de Fourier, eso se vuelve una función continua. Y eso es un problema. ¿Pero por qué es un problema? ¿Alguien me puede decir? Nicolás, ¿me podrías decir? La verdad no sé. Si yo te digo, introduce a tu computador la transformada de Fourier de esta señal, ¿cuál sería el problema? Que la computadora como tal recibe solo valores discretos y es al ser una función continua no podríamos introducirlas más. Exactamente, que la computadora, ¿cierto? Solamente recibe valores discretos, ¿ya? O sea, básicamente, si ustedes quieren introducir una transformada de Fourier, lo que tienen que hacer es discretizar, ¿cierto? Entonces aquí estamos teniendo un problema grande porque habíamos discretizado, habíamos ido al mundo discreto con el fin de poder analizar esto numéricamente, ¿cierto? O sea, desde un computador, ¿ya? Pero si queremos hallar el espectro de esa señal discreta, ¿qué pasa? Volvemos al mundo continuo, estamos perdiendo todo el trabajo que hicimos al discretizar esa señal, ¿cierto? Entonces ahí está un problema muy grande al que nos estamos enfrentando, que es una función continua. ¿Listo? Ahora la pregunta es, bueno, antes de hacer eso, ¿qué tienen que hacer ustedes para discretizar una señal? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué Sería proceso hacen? ¿Sí? ¿Cómo? muestrearla.
Exactamente, necesitamos muestrearla, pero ahora es un poquito diferente porque ahora no la muestreamos en tiempo, sino la muestramos en frecuencia. Entonces, si ustedes se acuerdan en tiempo, lo que nosotros hacíamos básicamente es cerrar un switch, ¿cierto? Cada T segundos, y ahí agarramos la señal o la muestra, ¿cierto? Ahora, cuando estamos en frecuencia, básicamente tenemos que hacer un proceso análogo o similar. Entonces, imagínense ustedes tienen la transformada de Fourier de toda esta señal, ¿de acuerdo? Perdón. Imagínense, que la transformada de Fourier de su señal, ¿cierto? Es esta línea negra que está ahí, ¿ya? Acuérdense que está entre menos pi y pi, porque fuera de eso se empieza a repetir, ¿cierto? Entonces no nos importa, ¿ya? Ahora lo que tenemos que hacer es tomar, o lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Como persona que quiere digitalizar digitalizar esta transformada, lo que voy a hacer es, voy a tomar n muestras sobre un rango de 2pi. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora una pregunta para ustedes. Si estoy tomando n muestras sobre un rango de 2pi, ¿cuál sería la separación entre las muestras de mi transformada de Fourier? Sería 2pi sobre n. Exactamente. 2pi sobre n. ¿Listo? ¿De acuerdo? 2pi sobre n. Ahora la pregunta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger mi transformada de Fourier original, ¿cierto? Que es función continua, y vamos a reemplazar omega por 2pi sobre n por k. ¿De acuerdo? Ahora, este k, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar valores de 0. ¿Cuál sería 0? Sería esta muestra que está acá, ¿cierto? 1, que sería la siguiente, hasta n-1, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿por qué hasta n-1 y no hasta n? Este sería n-1, este que está acá. ¿Por qué hasta n-1 y no hasta n? Es porque en el valor de n se repite el valor de menos pi. Exactamente, cuando llego a n, estoy dando un ciclo completo y estoy llegando a pi, que ya lo tengo en cuenta en este punto, ¿cierto? ¿Ya? Entonces va de 0 hasta n-1. ¿Listo? Entonces vamos a reescribir esta transformada de Fourier de forma discreta. ¿Ya? Entonces pasamos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es, básicamente, vamos a reemplazar, de nuevo, omega por 2pi sobre n por k. ¿Listo? ¿De acuerdo? Vamos a escribir esto porque esto es un poquito mejor que lo vaya escribiendo mientras lo explico. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar omega por 2pi sobre n por k para k igual 0 hasta n-1. ¿Listo? Entonces básicamente estoy muestreando mi transformada de Fourier. ¿De acuerdo? Listo, estoy haciendo otro proceso de muestreo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Ojo, me quedaría x de Euler a la j 2pi sobre n por k va a ser igual a la sumatoria desde n igual menos infinito a infinito, ¿cierto? De x de n por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n, ¿cierto? Para k, perdón, igual 0 hasta n-1. Entonces simplemente reemplacé omega por 2pi sobre k por n. ¿Listo? 2pi sobre n por k, perdón. Ahora vamos a hacer algo muy interesante para llegar a la conclusión de los pares transformados. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta sumatoria que está aquí la vamos a segmentar, ¿de acuerdo? En bloques de n. Entonces, un bloque de n, otro bloque de n, otro bloque de n, y así sucesivamente. Entonces, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Entonces, son muchos bloques que vienen desde menos infinito, ¿ya? Vamos a poner este bloque desde n
igual menos n a menos 1, ¿cierto? De x de n por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n, ¿cierto? Entonces esta sumatoria que está aquí, vuelvo y le repito, la estoy segmentando en sumatorias de bloques de tamaño n, ¿de acuerdo? La siguiente sería esta, más la sumatoria desde n igual 0 hasta n menos 1, ¿listo? De x de n por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n, más el siguiente, ¿cuál sería? La sumatoria desde n igual n, ¿cierto? Hasta 2n menos 1, ¿ya? De x de n por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n, y así sucesivamente, ¿listo? ¿Ya? Entonces simplemente lo separé. ¿Para qué? Ya vamos a mirar para qué, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escribir esto que está aquí de la siguiente manera. Toda esta sumatoria la vamos a escribir de la siguiente manera. ¿Listo? Vamos a hacer la sumatoria desde p igual menos infinito a infinito, o sea, mi transformada de Fourier, ¿de acuerdo? ¿Listo? Por la sumatoria desde n igual a p por n. Vamos a quitar esto. N más 1 por p menos 1. ¿Listo? Por x de n por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n. ¿Alguien ve o entienden cómo se escribe todas estas sumatorias en estas dos sumatorias? Es como si estuviéramos analizando, bueno, análogamente una integral doble, ¿no? Lo que estaríamos haciendo es literalmente una sumatoria de cada uno de los bloques, donde cada uno de los bloques es la sumatoria de los términos, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente, este P que está acá, como tú dices, me está controlando el índice de acá. Entonces, supongamos P igual a 0, me quedaría la sumatoria desde 0 hasta n menos 1. ¿Listo? Que sería esta, ¿ya? Entonces, esta primera sumatoria está controlando los índices de la sumatoria interna, ¿cierto? Como una integral doble, como tú dices. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo siguiente. La conclusión a la que vamos a llegar es interesante. Entonces ponemos x de Euler a la j 2pi sobre n por k va a ser igual a la sumatoria desde p igual menos infinito hasta infinito por la sumatoria, ¿cierto? Entonces aquí voy a hacer lo siguiente, lo que sabemos ya, le restamos el índice, ¿cierto? Le restamos, y aquí le estaríamos sumando, ¿cierto? Entonces al restar esto me daría 0, ¿cierto? Y esto que está arriba, ¿cuánto me daría? Me daría, esto sería p por n más n menos 1 menos p por n. Entonces arriba me daría n menos 1, ¿cierto? Entonces me quedaría la sumatoria desde n igual 0 hasta n menos 1. ¿Listo? De x de n. Y esto que está aquí lo vamos a partir en 2. ¿Listo? Vamos a partir en Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n. ¿De acuerdo? Por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por p por n. ¿De acuerdo? O sea, básicamente menos j 2pi por k por p. ¿Ya? Entonces me quedaría Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n por Euler a la menos j 2pi por k por p. ¿Listo? Y así rápidamente, esto que está aquí, ¿a cuánto equivale sin importar el valor de k y de p? 1.
a 1, ¿cierto? Porque es un múltiplo de 2pi. Esto vale 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo escribir esto? Sería la sumatoria desde p igual menos infinito a infinito por la sumatoria desde n igual 0 hasta n menos 1 x de n por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a... Ah, bueno, perdón, aquí me faltó algo muy importante. Se me olvidó restarle acá, porque esto también depende de n. Aquí también le tengo que restar p por n, ¿de acuerdo? Entonces aquí le tendría que restar p por n. Aquí también le tendría que restar p por n. ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es un simple intercambio de sumatorias. ¿Listo? Entonces tengo que x de Euler a la j 2pi sobre n por k es igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta n menos 1 por la sumatoria desde p igual menos infinito hasta infinito, ¿cierto? Simplemente intercambio de sumatorias de x de n menos pn por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n. ¿Listo? Ahora analicemos, para llegar a la conclusión, analicemos esta expresión que está acá. ¿Alguien me puede decir qué característica tiene esa expresión que está ahí? ¿Alguien? ¿Camila? Si yo les digo que es periódica, ¿ustedes me creen o no me creen? Sí, de hecho es de donde hemos partido. Esto, no partimos de eso, ¿o sí? O sea, me refiero a que partimos de que cada 2pi, pues la función es periódica. Y pi, Claro, pues claro, es justamente un bloque de 2pi, se podría decir. claro, claro, tienes razón. O sea, tu transformada de Fourier es periódica con 2pi. Pero lo que yo estoy diciendo es que esta función interna que está aquí, que no está en frecuencia sino en tiempo, también es periódica. ¿De acuerdo? Oh, ¿Por qué por qué es periódica? Básicamente porque si ustedes se dan cuenta, esta sumatoria desde menos infinito a infinito de x de n menos p por n mayúscula es básicamente lo siguiente. Imagínense, yo tengo una función así, ¿cierto? ¿Ya? Desde 0 hasta 4. ¿Listo? Y supongan que n es igual a 5. ¿De acuerdo? Supongan que n es igual a 5. Ahora, si yo quiero graficar esta función que está aquí en función de esta función, valga la redundancia 2 veces, lo que tengo que hacer es mover mi señal cada 5, ¿cierto? Entonces me quedaría así, 5, 6, 7, 8, 9. Y no solamente una vez, sino infinitas veces, como ustedes se dan cuenta. ¿Ya? 5. ¿Listo? Y también hacia abajo. ¿Listo? Entonces, básicamente, la gran conclusión es que al yo tomar muestras, ¿ya? Al yo tomar muestras sobre mi frecuencia, lo que voy a hacer es volver periódica mi señal en tiempo con periodo igual al número de muestras. En este caso serían 5. ¿Ya? Entonces está pasando algo muy similar a lo que hacíamos en Nyquist. Porque si ustedes se acuerdan en Nyquist, al yo tomar
muestras en tiempo, está volviendo periódica mi señal en frecuencia. Y aquí es lo contrario. Al yo tomar muestras en frecuencia, estoy tomando o estoy volviendo mi señal periódica en tiempo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Eso para qué nos sirve? Vamos a ver para qué nos sirve. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí preguntas o todo bien? ¿Todo bien? Por el momento, parece que sí. Listo. Entonces, vamos a escribir de esta manera x de Euler a la jk, a la j 2pi sobre n por k. Vamos a llamarlo de ahora en adelante x de k. ¿Listo? Y la sumatoria desde p igual menos infinito a infinito de x de n por Euler a la menos j, no, perdón, x de n menos p por n por Euler a la j 2pi sobre n, así nomás. Esto que está aquí lo vamos a llamar mi señal periódica o mi versión periódica de n. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces vamos a escribir de la siguiente manera la ecuación que ya tenemos. X de k va a ser igual a, o sea, esta que está acá. ¿Listo? X de k va a ser igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta n menos 1. ¿Listo? De x de p n por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n. ¿Listo? Ahora la pregunta va para ustedes. ¿A qué se les parece esta ecuación de la clase pasada? A mí me suena a la transformada de una señal periódica. ¿Sabes? A la serie de Fourier, ¿cierto? Es igualita, básicamente, o parecida. Vamos a escribir aquí la serie de Fourier. Si ustedes se acuerdan, la serie de Fourier, ¿cómo era? O A sub k, ¿cierto? Como se llama A sub k, es 1 sobre n por la sumatoria desde n igual 0 hasta n menos 1, ¿cierto? De x de n, de mi señal periódica por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n, ¿cierto? ¿Listo? Y x de pn, ¿cierto? Era igual a la sumatoria desde k, en este caso, igual 0 hasta n menos 1, de a sub k por Euler a la j 2pi sobre n por k por n, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, una de estas dos es muy parecida a esta que está acá. ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera, ¿cierto? Por el negativo del Euler, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente, al yo tomar muestras en frecuencia, lo que voy a hacer es, voy a hacer una especie de serie de Fourier, donde mis coeficientes de Fourier van a ser básicamente los elementos que yo estoy muestreando en la frecuencia, ¿ya? ¿Qué es lo único que falta aquí? Esto que está acá, ¿cierto? El 1 sobre n. Entonces voy a incluir el 1 sobre n, voy a ponerle otro color. Pongo 1 sobre n, pero aquí pongo n, ¿cierto? ¿Ya? Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a recuperar mi señal periódica, ¿cierto? Mi señal en tiempo. N por x de n, que es mi señal, va a ser igual a la sumatoria desde n igual, desde k igual 0 hasta n menos 1. ¿Listo? En este caso sería de mis coeficientes, que son xk por Euler a la j 2pi sobre n por k por n. ¿Listo? O en otras palabras, puedo bajar este n abajo, por la redundancia. ¿Cierto? ¿Ya?
Entonces aquí tendría mi transformada discreta de Fourier. Mi transformada discreta de Fourier es la siguiente. X de K va a ser igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta n menos 1 de X de Pn por Euler a la menos J 2pi sobre n por K por n. ¿Cierto? Esa es mi transformada discreta de Fourier, o sea, las muestras que yo estoy tomando. ¿Listo? Para K igual 0 hasta n menos 1. ¿Listo? Y si yo quiero recuperar mi señal, básicamente lo que tengo que hacer es la transformada o la serie inversa, la serie de Fourier, ¿cierto? Me quedaría. ¿Cierto? Para n igual 0 hasta n menos 1. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces esta es la transformada, se llama transformada discreta de Fourier, ¿cierto? Y esta es la transformada inversa discreta de Fourier. ¿Listo? Generalmente se pone en inglés. Entonces podemos poner DFT, Discrete Fourier Transform. ¿Ya? Y EDFT o IDFT es la transformada inversa discreta de Fourier. ¿De acuerdo? Listo, entonces vean que hay muchas cosas que son muy interesantes. Cuando yo estoy muestreando en frecuencia, mi señal en tiempo directamente, la que yo voy a recuperar, directamente se vuelve periódica. ¿Listo? ¿De acuerdo? Periódica con periodo n, que es el número de muestras. ¿Ya? Ahora una pregunta para ustedes. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿O hasta ahí todo claro? ¿No? Hasta acá parece que todo bien. Ahora una pregunta para ustedes. Si yo les digo, ¿cuáles son las limitantes en el número de muestras que estoy tomando en frecuencia, o sea, n? ¿Ya? Vamos a pintar otra vez aquí mi transformada de Fourier y las muestras. ¿Listo? Esto está entre menos pi y pi. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las limitantes que yo encontraría en el número de muestras? Tienen que ser mayor a qué, menor a qué, no puede ser qué. Por ejemplo, John, ¿tú qué dices? Bueno, yo creo que tendría que ser uno que sea, obviamente, menor al número, al periodo que tenemos, ¿no? Pero parece muy obvio. A ver, otro. Mm, no sé, no sabría cómo explicarlo bien, Edgar. ¿Alguna otra persona? Tal vez se puede partir de Nyquist, ¿no? Pero en Eso. este caso no trabajar en frecuencia, sino trabajar en número de muestras. En periodo, posiblemente. Exactamente, es muy parecido a Nyquist. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que mi señal tiene 4 muestras, de 0, 1, 2, a 3, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a tomar, primero vamos a tomar 5 muestras, luego 4 y luego 3. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa. Entonces con n igual a 5, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a pintar mi señal periódica, ¿cierto? 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Ahora, recuerden que al tomar yo 5 muestras,
la señal que yo voy a recuperar en teoría tendría que ser periódica con periodo 5, ¿cierto? Entonces este 0 aparecería ¿en dónde? En 5, ¿cierto? Aquí. ¿Ya? 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Y luego la siguiente repetición, perdón, aparecería en 10, 10, 11, 12 y 3. ¿Listo? Eso es para n igual a 5. Ahora vamos a hacerlo para n igual a 4. El mismo procedimiento. Entonces me quedaría la primera muestra, la primera que sería 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? ¿Dónde aparecería el 0? Si tomo 4 muestras, aparecerían 4, ¿cierto? Aquí. 4, 5, 6, 7. Y el otro aparecerían 8. ¿Listo? 8, 9, 10, 11. ¿De acuerdo? Está ahí todo bien, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacerla con 3 muestras. ¿Listo? Vamos a ponerle aquí otra diapositiva. Entonces, con n igual a 3 muestras, vamos a hacerlo. Perdón, voy a dejar, se me descargó otra vez esto. Un ratito. Mientras tanto, les recuerdo el examen 29 de octubre, ya en horas de clase, y la presentación del avance de su proyecto sería para el martes 10 de noviembre. Es probable que nos tengamos que extender hasta el jueves 13 de noviembre, ¿ya? 12 de noviembre, perdón. ¿Listo? Si no nos alcanza las clases. Vamos a ver si ya cargo. Sí. Entonces, para n igual a 3, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, vamos a pintarlo. 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Ahora, la muestra 0 aparecería ¿en dónde? En 3, ¿cierto? Entonces aparecería acá. ¿Listo? 3, 4, 5, 6, ¿cierto? ¿Y dónde volvería a aparecer? En 6. Entonces vamos a pintarle otro color. Acá. 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? La pregunta va para ustedes. ¿Cuál de estos 3 escenarios presentaría problemas según su criterio? ¿Quién me dice? El tercer escenario, El tercer escenario, ¿cierto? ¿Por qué el tercer escenario, Rodrigo? porque se están sobreponiendo datos, estás perdiendo información. Exactamente, está pasando una especie de aliasing en tiempo, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta acá y acá, ¿ya? Está básicamente solapándose una muestra sobre otra. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Básicamente lo que quiere decir es que el número de muestras que yo tomo al calcular la transformada discreta de Fourier tiene que ser mayor, vamos a ponerlo aquí, a la longitud, ¿ya? De mi señal en tiempo. Por ejemplo, si mi señal va de 0 hasta 10, ¿cuántas muestras tomarían ustedes? Mínimo. Serían 11, ¿no? 11, ¿cierto? N igual a 11 porque tiene 11 muestras. De 0 hasta 10 son 11 muestras. Y al yo hacer eso, la 0 aparecería en 11, ¿cierto? Y no habría alias. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es un problema. El otro problema es que van a haber señales, ¿cierto? Que en teoría son, pongámoslo así, infinitas en dominio, ¿ya? ¿Listo? Por ejemplo, un medio a la n por UDN. ¿Listo? Un medio a la n por UDN, ¿ya? ¿Listo? Estas señales son infinitas en dominio, van desde 0 hasta infinito. Entonces, en este caso, sin importar el número de muestras que yo tome en Fourier, básicamente voy a obtener una señal
que no es exactamente la misma. Siempre va a haber solapamiento en las muestras en tiempo, ¿ya? Entonces, para señales semi-infinitas, ¿cierto? Lo que uno hace simplemente es, básicamente, acotar el dominio, ¿cierto? Que vaya desde 0 hasta 100, por ejemplo, ¿ya? De tal manera que puedas tomar 101 muestras, ¿listo? Y puedas tener o puedas evitar el aliasing, ¿de acuerdo? Entonces, este es el criterio para poder calcular, o lo que usan los algoritmos para poder calcular la transformada discreta de Fourier, ¿de acuerdo? El número de muestras tiene que ser sí o sí mayor, ¿de acuerdo?, a la longitud del vector que yo estoy tratando de convertir en frecuencia. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas o todo claro? Todo bien, a ver, todo bien. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo sencillo. Listo, que es básicamente calcular la transformada discreta de Fourier de una ventana. ¿De acuerdo? Vamos a calcular la transformada discreta de Fourier de una ventana. ¿Listo? O sea, de UDN menos UDN menos L. ¿Listo? La primera pregunta es, ¿desde dónde a dónde va mi ventana? ¿Alguien me puede decir? ¿Desde 0 hasta? Hasta L-1. Hasta L-1, ¿cierto, Nicolás? De 0 hasta L-1. ¿Cuántas muestras tomarías tú, Nicolás? Entonces, mínimo. L+1 muestras. ¿L+1? L muestras. L muestras. ¿Cierto? L muestras. ¿Ya? ¿Listo? Para que la 0 aparezca en L. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la transformada de Fourier de esta señal. ¿Ya? Bueno, vamos a ponerlo aquí en otra diapositiva. Vamos a hacerlo para un valor n que se llama general, ¿cierto? Entonces tenemos de nuevo x de k va a ser igual a la sumatoria desde n igual 0, ¿cierto? Hasta n menos 1, ya, para un valor de n en general. ¿Listo? De x de n, ¿de acuerdo? Por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n. ¿De acuerdo? ¿Está ahí todo bien? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Sí, ¿no? La acabamos de ver. Sí, todo bien. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que hacemos el criterio, ¿cierto? N es mayor a L. ¿Cierto? Estamos cumpliendo el criterio de que N sea mayor a L. Entonces vamos a tomar básicamente la sumatoria desde N igual 0, ¿cierto? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hasta L menos 1 de x de N por Euler al menos j 2pi sobre N por k por N, más, estoy partiendo de la sumatoria. La sumatoria es de N igual L hasta N menos 1, ¿ya? De x de N por Euler a menos j, 2pi sobre N por k por N. ¿Cuál de estos dos términos es 0 directamente? ¿El primero o el segundo? El segundo. Segundo, ¿cierto? Porque después de L mi función vale 0, ¿cierto? Y desde 0 hasta L menos 1, en este caso sería hasta L menos 1, valdría 1, ¿cierto? Entonces me quedaría de esta manera. ¿Listo? Y vamos a desarrollar mi integral, ¿de acuerdo? O mi integral, perdón, mi sumatoria. Entonces me quedaría la sumatoria desde n igual 0 hasta L menos 1, ¿ya? Y esto lo escribimos de la siguiente manera, ojo, Euler a menos j
2pi sobre n por k elevado a la n. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Básicamente me quedaría de la siguiente manera. 1 menos mi base, ¿cierto? A la L sobre 1 menos mi base, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y esta sería la transformada discreta de Fourier de esa señal, pero vamos a hacerlo, vamos a simplificarlo para escribirlo mejor y luego lo vamos a implementar en MATLAB, ¿ya? Es como me quedaría, ojo, me quedaría x de k, ¿cierto? Es 1 menos Euler a la menos cota 2pi sobre n por k por L sobre 1 menos Euler a la menos j 2pi sobre n por k. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a hacer, ¿de acuerdo? Es voy a multiplicar arriba por Euler a la j 2pi sobre n por k por L sobre 2. ¿De acuerdo? Arriba y abajo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría? Vamos a escribir solo el numerador. El numerador me quedaría básicamente Euler, ¿cierto? Esto se puede ir. De hecho, me quedaría Euler a la j pi sobre n por k por L. ¿De acuerdo? Menos, si ustedes suman el exponente de este con el de este, me quedaría Euler a la menos j pi sobre n por k por L. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo, entonces lo que hice fue esto que está aquí lo introduje acá y me quedaría de esta manera. ¿Listo? Y esto me quedaría lo mismo. ¿Listo? Y abajo me quedaría esto. Esto lo puedo escribir como pi por kl sobre n. Ahora, ¿para qué hice eso? ¿Alguien me puede decir? ¿O solo estoy jugando nomás? Para conseguir un seno. Para conseguir un seno, ¿cierto? No lo vamos a hacer todavía, pero es para conseguir una función seno. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a poner esto así. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar abajo por Euler a la j pi k por n, ¿cierto? Y arriba lo multiplicamos por Euler a la j pi k por n. Sobre n, perdón. Y esto se mantiene, ¿no? Esto que está aquí se mantiene. ¿Listo? O sea, me quedaría por esto que está aquí, que no se ha ido. O sea, Euler a la j pi k por L sobre n. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo. Esto que está aquí lo metemos al denominador. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Ojo. Euler a la j pi sobre n por k por L menos, perdón, voy a borrar esto. Euler a la menos j pi sobre n por k por L sobre, vamos a meter este que está aquí acá, me quedaría Euler a la j pi k sobre n menos Euler a la menos j pi k sobre n, ¿cierto? Y todo eso lo multiplicamos por, abajo me quedaría este, ¿cierto? Euler a la j pi k L sobre n y arriba me quedaría este. Euler a la j pi k sobre n. ¿Listo? Ahora, ¿qué harían ustedes? Les pregunto. ¿Qué haría Rodrigo, por ejemplo? Podemos dividir tanto numerador y denominador entre J2. Exactamente. Aunque se lo puede Dividimos hacer. sobre J2, dividimos sobre J2
Y me quedaría que mi transformada discreta de Fourier va a ser básicamente A, ojo, seno, ¿listo? De pi sobre n por KL sobre seno de pi k sobre n, ¿listo? Por esto que está aquí, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Euler a la j pi k sobre n por 1 menos L. ¿Listo? ¿De acuerdo? Nos vamos a olvidar de esto, ¿cierto? Porque vamos a hallar solo la magnitud, ¿cierto? Y la magnitud de este número complejo es 1. Entonces esto lo podemos omitir por ahora. ¿Listo? Y básicamente llegamos a que la magnitud de mi transformada de Fourier discreta es básicamente la magnitud de la división de dos senos. ¿Listo? Sobre por K sobre N. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿O preguntas? Está claro, Edgar. Sí, lo entendí bien. Gracias. ¿Listo? Edgar, yo Entonces tengo una vamos a hallar pregunta. el... Sí, sí. La fase al final se debe a que no estábamos trabajando con una función par, ¿no? Exactamente, porque básicamente empieza en 0 y termina en este caso L-1, no es una función par en tiempo. Ya, perfecto. Gracias. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a tomar el caso más, digamos, el caso límite. Vamos a decir que el número de muestras que tomen frecuencia es igual a L, perdón. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es igual a L. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar básicamente N igual a L. Entonces, ¿cómo me quedaría? X de K va a ser igual a seno, en este caso me quedaría de pi por K, ¿cierto? Sobre seno de, perdón, voy a mirar aquí algo, ratito. Si me quedaría seno de pi por K, ¿cierto? Sobre seno de pi por K sobre N, sobre L, perdón. ¿De acuerdo? Reemplazando N igual a R, o sea, el número de muestras. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esta función? ¿Qué pasa con el numerador? Si ustedes lo analizan. Siempre cero. El numerador siempre es 0, ¿cierto? Porque básicamente seno de pi o de 2pi siempre va a ser igual a 0. Excepto cuando sería esta función diferente de 0. Para K igual a cero. ¿Qué pasaría con k igual a 0, Rodrigo? El valor es L. Daría 0 sobre 0, ¿cierto? Primero. ¿Ya? Ah, bueno. Y luego tienes que aplicar L'Hopital. Entonces te quedaría derivada respecto a k. Te quedaría, en el numerador te quedaría pi por coseno, perdón. Por coseno de pi por k. Y abajo te quedaría pi sobre L por coseno de pi por k. ¿Cierto? Entonces si tú reemplazas k igual a 0, te va a dar básicamente L. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces vamos a pintar, en este caso extremo vamos a pintar la transformada de Fourier. ¿Ya? Entonces estoy diciendo que mi transformada discreta de Fourier, ¿ya? Para k igual 0 vale L y para el resto de k vale 0. ¿Ya? O sea, las muestras que estoy tomando vale 0. ¿Listo? ¿Por qué es así? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué vale todo 0?
Tal vez podría deberse a que estamos justamente tomando la cantidad de datos igual que la longitud. Sí, exacto. Y que lo que va a pasar es que cuando ustedes toman la cantidad de datos en el límite, lo que van a hacer es que van a tomar todos los cruces por cero, básicamente, menos en el inicio. Entonces, la transformada de Fourier de esa función ventana es algo así. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes toman el número de muestras n igual a L, ¿qué va a pasar? Básicamente, van a tomar todos los cruces por cero. ¿De acuerdo? ¿Listo? Pero aún así, lo interesante es que ustedes podrían recuperar esa señal ventana utilizando solamente esta muestra. ¿De acuerdo? Podrían recuperar esa señal ventana utilizando solamente esa muestra. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, es una transformada de Fourier válida. ¿Ya? Lo que pasa es que la única muestra diferente de cero es esta que está acá. ¿Listo? ¿Ya? Y vamos a hacer vamos a demostrarlo para que me crean que la puedo recuperar. Entonces, mi transformada de Fourier con la que yo estoy trabajando es básicamente una muestra que vale L en K. En K igual a 0, ¿cierto? O sea, lo puedo escribir de la siguiente manera. L por delta de K, ¿cierto? Porque K es un delta en 0. Entonces vamos a aplicar mi transformada inversa de Fourier. X de P, N es igual a 1 sobre L, en este caso, porque es el número de muestras que estoy tomando, por la sumatoria, ¿cierto? De mi función que vale L delta de K, por Euler a la J, 2 pi sobre N por K por N. Solamente es válido para N igual 0 hasta, en este caso sería L menos 1, ¿cierto? Entonces ya saben ustedes que por propiedades del impulso, multiplicar esta señal por un impulso es evaluarla donde está el impulso, o sea en 0, ¿cierto? Y Euler a la 0 es 1, ¿ya? Entonces me quedaría 1 sobre L por delta de K para N igual 0 hasta L menos 1, ¿listo? Los L se me van y me quedaría básicamente 1 la sumatoria, ¿cierto? Para N igual 0 hasta L menos 1. Entonces estoy recuperando mi señal solamente utilizando este impulso que está acá. ¿Por qué? Porque estoy básicamente cumpliendo el criterio, una especie de criterio de Nyquist, pero para la digitalización de la frecuencia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si agrego más puntos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasaría? ¿Qué cambiaría si agrego más puntos? O sea, si n es mayor a L, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con esta figura que está aquí, mejor dicho? ¿Alguien? Alex, ¿qué pasaría? Alex Escobar. Edgar, la verdad no. Entonces, lo que pasa es que, básicamente, como ustedes están tomando más muestras, lo que van a hacer es que van a tomar más muestras, ¿cierto? ¿Ya? Y la transformada de Fourier que ustedes están muestreando va a ser mucho más parecida, perdón, a la transformada de Fourier original, que es la continua, ¿ya? Pero de todas maneras, todas son válidas, o sea, ustedes pueden recuperar la señal en tiempo, ya sea utilizando solamente este pequeño impulso o utilizando todas estas muestras, ¿ya? La única diferencia es que una se ve más bonita que la otra y eso lo vamos a ver en MATLAB, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una demostración en MATLAB de eso. Mientras tanto, preguntas. Voy a proyectar
¿No? Listo. Voy a proyectar MATLAB. Rápidamente vamos a hacer una demostración pequeña de lo que les estaba hablando. ¿Ya? Un ratito. Perdón, otra vez. A ver, un ratito. ¿Qué pasa? Ah, ya. Vamos a poner redetect. Listo. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Lo que vamos a hacer exactamente lo que estamos diciendo, ¿cierto? Entonces en la línea 8, en la línea 4, perdón, vamos a especificar el número de muestras, ¿cierto? Van a ser 10 muestras, 100 muestras, 500 y 1000 muestras. ¿Ya? Estoy digitalizando mi transformada de Fourier utilizando el diferente número de muestras. ¿Listo? Y le voy a calcular la transformada de Fourier a un vector de unos. ¿Listo? Y ese vector de unos, ¿ya? Se genera como ones 1,10, ¿cierto? Entonces, como tiene 10 elementos, iría desde 0 hasta 9. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, podría usar básicamente desde 10 muestras en adelante. ¿Listo? Desde 10 muestras en adelante. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a calcular mi transformada de Fourier. Ahora sí podemos entender un poquito mejor el algoritmo FFT que habíamos visto al principio cuando vimos transformada de Fourier, pero no lo habíamos entendido. ¿Ya? Entonces, básicamente, ojo, el algoritmo FFT lo que hace es calcula la transformada discreta de Fourier de un vector, como en este caso X. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, básicamente lo que está haciendo es aplicando toda esa ecuación que hemos visto, la está aplicando en un algoritmo. ¿Ya? ¿Por qué se llama FFT? Porque la hace de una forma rápida. ¿Ya? Y eso es lo que quisiera que expusieran en algún momento. ¿Listo? Este FFT Chief es importante porque esto tal vez nunca se los digan, pero MATLAB usualmente toma frecuencias desde 0 hasta 2pi. ¿Listo? ¿Ya? Pero usualmente lo que uno quiere ver es las frecuencias desde menos pi hasta pi. ¿Ya? ¿Listo? Recuerden que menos pi y pi son las frecuencias más altas que uno puede encontrar en el mundo digital. ¿Cierto? Entonces, cuando yo pongo este FFT Chief, lo que hace es básicamente, va a tomar la frecuencia desde menos pi a pi. ¿Listo? ¿Ya? Aquí estoy guardando mi transformada en una celda. ¿Ya? Y esto es muy importante. Ahora sí lo vamos a poder entender, cómo se ajusta el dominio. ¿Ya? Entonces recuerden una cosa, vamos a verlo aquí, de nuevo. ¿Listo? Vamos a ver aquí al principio. Esto, las separaciones, ¿listo? Las separaciones de mis muestras es 2pi sobre n, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, si yo quiero ajustar mi dominio para que vaya entre menos pi y pi, ¿ya? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a crear un delta, ¿ya? Que es el paso de mi vector, ¿listo? Que sea igual a 2pi sobre n, ¿cierto? O el número de muestras que estoy tomando, ¿ya? Y el dominio va desde menos pi, delta, ¿cierto? Hasta, como dijo Nicolás al principio de la clase, pi menos delta, ¿cierto? Porque si yo voy hasta pi, ya estoy repitiendo mi señal, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y voy a graficar el valor absoluto de mi función, de mi transformada de Fourier al cuadrado, ¿ya? Que es lo que me da la potencia de las frecuencias. ¿Listo? Es usualmente lo que se hace, ¿ya?
Y vamos a hacerlo para 3 diferentes muestras, para 4 diferentes valores. 100, 10, 500 y 1000 muestras. ¿Listo? Recuerden que necesito mínimo 10, ¿ya? Pero de 10 para adelante puedo usar, ¿ya? Porque tengo 10 muestras. ¿Listo? Y luego lo que voy a hacer es voy a sacar la transformada inversa de Fourier de mi señal, ¿ya? Aquí no tengo que tener en cuenta el 1 sobre n porque ya está en el algoritmo, ¿ya? Entonces me quedaría básicamente IFFT, ¿de acuerdo? De mi transformada de Fourier, ¿ya? Le saco el valor absoluto, porque usualmente lo que al final se toma son complejos, ¿ya? Y uno, digamos, hay una remanente compleja en esa función, ¿listo? Y las grafico, ¿ya? Y voy a poner que el límite vaya desde 0 hasta 9, ¿listo? Entonces vamos a ver qué pasa, ¿ya? Entonces primero vamos a ver las transformadas de Fourier. Entonces, para n igual a 10, si ustedes se dan cuenta, bueno, ¿alguien me puede decir qué es lo particular de esa señal? Para n igual a 10. Nicolás, por ejemplo, ¿me podrías decir? Es justo lo que vimos hace un momentito, que para 0 es el único valor que tienen, que sería L, y para el resto de los valores vale 0. Exactamente, para n igual a 0, vale diferente de 0, y para el resto de valores vale todo 0, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Y a medida que empiezo a incrementar el número de muestras, lo que va a hacer es que se va a describir mucho mejor la curva que yo había pintado, ¿cierto? N igual a 10, 500, incluso n igual a 1000, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, la frecuencia iría desde menos pi, que es desde menos 3.14, hasta pi, menos 3, menos delta, ¿de acuerdo? Entonces está el dominio ajustado, ¿ya? Aquí se ve un poquito, no se ve tan bien que se llama el efecto que habíamos dicho. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a incrementar, vamos a poner aquí 15, por ejemplo, a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces vean que en 15, sí, estoy aquí básicamente uniendo puntos. Entonces, de 10 a 15 hay una diferencia, pero no es exactamente una curva suave, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuando yo empiezo a aumentar el número de muestras, la curva se empieza a suavizar y se empieza a parecer mucho más a la transformada de Fourier original, o sea, la que yo estoy muestreando, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo de nuevo en 100, ¿ya? Y vamos a ver la transformada inversa de Fourier. La transformada inversa de Fourier básicamente es un rectángulo que va desde 0 hasta 9. ¿Listo? Desde 0 hasta 9. Desde 0 hasta 9 y desde 0 hasta 9. ¿Listo? Entonces aquí ya ven la diferencia entre tomar más puntos y tomar menos puntos. Todas estas transformadas son válidas. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta son válidas. La única diferencia, ¿cierto?, es que al visualizarla se ve mucho mejor la de 100, la de 500 o la de 1000. ¿Ya? Y vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a poner aquí menos muestras de la que me están requiriendo. O sea, por ejemplo, 8 muestras. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo trato de recuperar mi señal utilizando menos muestras, estoy recuperando una señal que no es la original. La original va de 0 a 9. ¿Ya? Y la que recupero con 8 muestras iría desde 0 hasta 7. ¿De acuerdo? Entonces ahí estoy teniendo problemas de aliasing. ¿Ya? ¿Listo? Podemos poner aquí 5. A ver qué pasa. ¿Listo? Igualmente se vería mucho peor el efecto, desde 0 hasta 4. ¿Listo? Entonces siempre tengo que tener el mismo número de muestras que me está pidiendo el algoritmo, ¿cierto? En este caso. Ahora, lo bueno de MATLAB es que si ustedes no ponen n, por ejemplo, si ustedes quitan esto, básicamente MATLAB les va a tomar el mínimo número de muestras, o sea, la longitud del vector. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner aquí, bueno, vamos a poner aquí 1, entonces, para que solo haga 1. ¿Ya?
Entonces, si ustedes se dan cuenta, no les puse, no les especifiqué el número de muestras, pero MATLAB me está diciendo, bueno, como es un vector de longitud 10, pues voy a tomar que mi transformada de Fourier sea 10, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y recupero la señal que es. Entonces, de eso no se tendría que preocupar en teoría, ¿ya? Si ustedes implementan esto en MATLAB. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O todo bien? Todo claro. Entonces, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿se podría decir que la cantidad mínima de datos para poder reconstruir la curva, una curva suave, sería el doble de 10, el doble del mínimo? Depende de tu curva, pero, o sea, depende mucho de tu curva, porque si tu curva tiene muchos detalles, necesitaría muchos puntos, ¿ya? Pero usualmente uno toma la potencia de 2 más cercana, porque, bueno, eso también es parte de la presentación que tendrían que hacer. Este algoritmo funciona solamente para potencias de 2, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sería 16, que es la potencia cercana, más cercana a 2, ¿de acuerdo? Ya, ahí. Sería 16, ¿listo? Básicamente, ¿ya? Perfecto, gracias. ¿Listo? Bueno, vamos a dar un respiro de 8 minutos más o menos y nos vemos para seguir, ¿de acuerdo? A ver si alcanzamos a trabajar un poquito, como habíamos dicho, ¿de acuerdo? ¿Listo? Listo, nos vemos ahorita.
¿Listos? Sí, Edgar. Listo, entonces, ¿qué quiero que me hagan o que hagamos entre todos? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo que quiero que hagamos o que ustedes hagan es un programita en MATLAB o en Python. ¿Ya? Perdón. ¿Qué quiero que hagan en este programa? Entonces, básicamente, el programa tendría que básicamente, tener de entradas, bueno, sería una función, ¿cierto? Entonces sería una función que tenga dos salidas. Entonces vamos a llamarla function. ¿Listo? Function. Vamos a llamarla mi DFT. Bueno, en realidad primero serían mis salidas. Function. Entre corchetes sería, vamos a ponerla DFT1, DFT2. Y eso va a ser igual a mi, raya al piso, DFT, como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué va a tener de entrada? Va a tener de entrada básicamente un vector X, ¿de acuerdo? Ya, de cualquier longitud. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero que haga esta función? ¿Qué quiero que haga con esta función? Lo que quiero que hagan es que calculen la transformada discreta de Fourier utilizando directamente la ecuación, ¿cierto? O sea, xk es igual la sumatoria desde n igual 0 hasta n menos 1 de x de n por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n, ¿cierto? Por n minúscula, ¿ya? Para k igual 0 hasta n menos 1, ¿listo? Recuerden. ¿Ya? Entonces tienen que calcular los n menos 1 coeficientes, obviamente no uno por uno, sino con un forma, imagino. Esta es una forma, y la otra forma es utilizando el FFT, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad esto sería, para ir con esto sería DFT1K, ¿cierto? Y el DFT2 sería FFTX, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y que comparen las dos. O sea, una vez ejecuten la función, van a probarla con la siguiente vector. ¿Listo? 0, 1, 2, 3. Y comparen a ver si les da igual o si no les da igual. Y de ahí sacamos las conclusiones. ¿Ya? Entonces, si quiere, tómenle foto. Voy a tomar foto yo y lo mando al grupo también. ¿O alguien lo puede mandar? Si ya tomó foto, por favor. ¿Ya? ¿Dónde está? Vamos a mandarlo. ¿Listo? Y me van a decir con quiénes van a trabajar para hacer para hacer salones, ¿de acuerdo? En Zoom. ¿Ya? Entonces empezamos con, ¿cómo hago para hacer esto? Hay una forma, a ver. Right. A ver, me voy a meter desde el computador. Siempre me esta cosa. Un ratito.